Soy Gabriel Torres Puga, historiador, investigador del Colegio de México, y estoy aquí en esta biblioteca fantástica que es la Biblioteca José María Lafragua de Puebla, donde gracias a su directora y al equipo que tienen pudimos armar una exposición sobre la Inquisición que queremos presentarles en estos días. Entonces hicimos una selección de libros relacionados con la Inquisición que nos permite tener una idea de lo que fue tanto la institución, la Inquisición española, que es la más conocida, como la actividad inquisitorial en el mundo católico, que no solamente estuvo representada en la Inquisición española, sino también en la Inquisición portuguesa y en las inquisiciones que se establecieron en la península italiana. Entonces, pienso que logramos dar una idea bastante completa de la exposición. Miren que aquí empezamos con el directorio de Nicolás Eymerich, que fue un inquisidor catalán y que hizo este compendio de instrucciones para inquisidores en el siglo XIV, que puede decirse que es como el más importante manual de todos los que se hicieron en la Edad Media, justamente para que otros inquisidores aprendieran el oficio. La Inquisición es una institución que empezó en el siglo XII, en el siglo XIII más bien, a partir de que el concilio de Letrán determinó que había que combatir la herejía. Había una desviación, digamos, del cristianismo que se había dado en una región de Francia, y el Papa empezó a delegar esta facultad de investigar, de inquirir, de investigar la herejía a los frailes dominicos que había en la región y que empezaron a hacer el oficio de inquisidores. Eran jueces que investigaban la herejía y la juzgaban, y que no tenían instrucciones tan precisas, de modo que fue necesario que la práctica de alguna manera hiciera todo este tipo de instrucciones o de reglas del oficio, ¿no? Y eso es precisamente lo que hacía Eymerich, y lo que ya más tarde, en el siglo XVI, trataron de hacer autores como César Carena, ¿no? Uno de estos teólogos que ya cuando se fundó la Inquisición romana en el siglo XVI, que ya intentaba hacer una institución más articulada, pues intentaron dar reglas al oficio, ¿no? Para ese entonces ya había una Inquisición que funcionaba en España desde finales del siglo XV, una institución que había sido creada por los reyes católicos con la intención, sobre todo, de perseguir un problema muy concreto, que era un problema que había creado, yo diría, que la propia intolerancia religiosa, la intolerancia va generando sus propios problemas, ¿no? Y entonces haber obligado a la población judía que se convirtiera al cristianismo, primero era una presión sutil, después fue una presión cada vez más fuerte, finalmente fue una obligación, y eso creó o hizo que la comunidad recién conversa, como se llamaban los judeoconversos, pues fueran cristianos un poco a fuerza, presionados por la circunstancia, algunos muy convencidos y otros nada convencidos, y sobre una población sobre la cual el resto de la población de cristianos viejos tenía muchísimas suspicacias, ¿no? Sospechaban que no eran verdaderamente católicos, y eso hacía que hubiera muchas confrontaciones en las sociedades hispánicas de la época. No solo es en España, es decir, más bien en Castilla y Aragón, que son los reinos que conformaron lo que después sería como el corazón de la monarquía hispánica. También en Portugal hubo estos problemas. Entonces, esa Inquisición inicial tuvo sobre todo el objetivo de atacar el judaísmo, ¿no? Y entonces aquí en estas selecciones creo que estamos viendo pues cómo finalmente ya en los siglos siguientes la Iglesia, digamos, en un sentido más amplio, a través de sermones, de tratados, de escritos, coadyuvaron, digamos, distintos eclesiásticos a fortalecer esos principios de intolerancia religiosa y de persecución inquisitorial, ¿no? Todos estos textos son como apologías de la Inquisición. Por ejemplo, es de la Inquisición portuguesa, ¿no? Este sermón que el padre maestro Fray Antonio de Sousa, de la Orden de los Predicadores, pregonó en un auto de fe. Los autos de fe eran las ceremonias por excelencia, más adelante vamos a ver uno, eran las ceremonias por excelencia de la Inquisición, el momento en que los reos eran sentenciados y presentados al público, y era muy frecuente que hubiera sermones como este que tienen aquí, ¿no? Realmente tienen en la Biblioteca Lafragua unas joyas
bibliográficas, y gracias a eso se pudo hacer esto. O este libro, por ejemplo, es muy interesante. Este es uno de estos textos que evidentemente fortalecen esta idea de la religión católica como la única posible, y es una defensa de la práctica inquisitorial, pero es una defensa peculiar, ¿no? Se llama, el título es Dios prodigioso en el judío más obstinado, y se refieren a Fray Antonio de San Pedro, que era un portugués que fue procesado por judaizante en el Tribunal de Lima, es este que aparece aquí. Fue sentenciado como hereje, obligado a vestir el hábito del San Benito y a ser expulsado de Lima, pero cuando llega a España consigue entrar como lego. Primero se va con los dominicos, luego creo que con los franciscanos, y acaba finalmente con la Orden de la Merced. No llega por todas las limitaciones que había, por ser cristiano nuevo, pero además por haber sido penitenciado por la Inquisición, bueno, cosa que oculta, por cierto. No puede llegar a ser fraile, pero sí lego. Entonces llegó a tener como una fama de venerable. Entonces todo este libro es una exaltación de ese judío convertido al cristianismo, que puede, a pesar de haber sido judío, ser un cristiano, ¿no? Como una especie de nuevo San Pablo, una cosa así. Y otros textos, por ejemplo, claro, aquí creo que me salté algunos que, bueno, tienen que ver con el luteranismo, que es otra de los elementos que perseguía la Inquisición. Estos son ejemplos de edictos inquisitoriales, ¿no? Algunos, por ejemplo, viene de Roma, es un edicto de la congregación de Roma, pero es muy peculiar, porque es una bula papal, pero que la Inquisición hace suya justamente para ponerla en vigor, ¿no? La bula lo que hacía en ese texto era poner un punto final a una discusión que había sobre la naturaleza de la Virgen, la Madre de Jesucristo, y entonces el Papa publica esa bula, y la Inquisición, como es una institución que tiene un carácter apostólico, se siente obligada a proteger lo que esa bula dice, ¿no? Esto es algo parecido. Estas son unas prohibiciones que publicó el Papa Inocencio XI en 1678, y bueno, ya se publicaron en España por la Inquisición en 1680. Son una serie de proposiciones que el Papa consideró no eran heréticas, no eran herejía puramente, sino escandalosas, ¿no? Era como una especie de ampliación de la jurisdicción inquisitorial. Esas proposiciones escandalosas, después de esa bula, pueden ser perseguidas por la Inquisición. O sea, la Inquisición no solo persigue herejes ya en el siglo XVII, sino también aquellos que hacen proposiciones escandalosas que pueden afectar, piensan los inquisidores, al catolicismo, ¿no? Oye, Gabriel, en este aspecto, especialmente ese libro es interesante porque casi todo está censurado. Son pocas de acá, este es Erasmo, ¿no? Exacto. Entonces ahí pueden ver unas hojas cortadas. No todos los libros se prohibían completamente, ¿no? Había libros que se prohibían parcialmente, o que más bien se ordenaba que fueran expurgados. Para eso había gente que tenía, o eclesiásticos que tenían el título de expurgadores, incluso a veces libreros que tienen estos títulos de expurgadores, y son ellos quienes tienen la obligación de seguir los edictos, los índices de libros prohibidos y expurgatorios, como esta que está aquí, y siguiendo las instrucciones de esos índices, tienen que ir cortando, ¿no? Tachando, en fin. Y anotando, la nota de ahí es increíble. ¿Cuál? La nota de acá. ¿Cuál? Que es la que precisamente... Nadie lea todo lo que está borrado porque está vedado, y en ninguna manera procure saber el lector lo que es, y aunque se pueda leer, no lo lea porque hay excomunión, ¿no? Esto porque muchas veces, claro, la tachadura permite ver algo de lo que está debajo, ¿no? Entonces se sabe, o sabe el expurgador, que a pesar del tachón se va a ver lo que está debajo. Entonces tiene que ser una cosa que es más interior del lector, ¿no? El lector debería asumir esto como prohibido o no. Y creo que un poco la Inquisición, por eso siempre creo yo que relacionar la actividad inquisitorial de esos siglos con la actividad eclesiástica de ese tiempo, ¿no? Era parte de lo mismo. La Inquisición es una institución eclesiástica.
aunque se enfatiza mucho la impronta del rey, la autoridad del Estado, es una institución eminentemente eclesiástica y solo se explica gracias a esa colaboración permanente de los eclesiásticos que son quienes hacen las calificaciones, las censuras, que son los que hacen los sermones que acompañan los autos de fe, que son los que escriben los tratados, ¿no? Y que son los que escriben, por ejemplo, estas compilaciones. Por ejemplo, esta compilación de libros prohibidos es uno de los índices más notables, es el de 1747, todavía estaba en latín si se fijan. Este índice se mandó a hacer por el Inquisidor General de España, pero se lo encargó a un jesuita, el padre Casani, y ese jesuita lo que hizo fue que no solamente compiló los edictos, es lo que tenía que haber hecho, compilar los viejos edictos, sino que además de eso incorporó otros textos que no habían sido prohibidos y que eran en ese momento los textos que los jesuitas estaban combatiendo, ¿no? Muchos eran de agustinos y demás, y este jesuita se le hizo fácil incorporarlos. Entonces este índice en particular provocó un inusitado conflicto entre la Inquisición española y el Papa, porque el Papa dijo que estaba mal, que no era posible que hubieran incluido a ciertos autores que en Roma estaban permitidos. Bueno, este es otro ejemplo de edicto. Este quizá debería estar más bien después, no sé, porque este es más tardío. Es un edicto típico, si se fijan, con el sello, ¿no? Eso es un edicto de México, pero es bastante famoso, conocido, porque es el edicto contra Miguel Hidalgo, ¿no? Cuando trataron de hacer pasar a Hidalgo como una especie de nuevo Lutero reformador aquí de la iglesia y de la sociedad, ¿no? Bueno, este es un auto de fe muy famoso, el de Richo, que está en el Museo del Prado en Madrid. Y acá en esta vitrina tenemos acá hay otros edictos, pero acá tenemos pues otra parte de la actividad inquisitorial en cuanto a la censura, ¿no? Pusimos algunos libros prohibidos que encontramos. Bueno, en realidad solamente son Rousseau y Voltaire, aunque si se fijan por las fechas, es una edición tardía, pero todavía cuando estaba la Inquisición viva, por lo tanto en España estaba prohibido. Este es de 1819 de Voltaire y este es de 1790, ¿no? Y estos textos, esto creo que puede ser curioso. Bueno, este es el índice último, este que está acá, es este ejemplar. Es el índice de libros de 1790. Es como el esfuerzo más grande que hizo la Inquisición española para compendiar todos los libros filosóficos que debían prohibirse, y apenas empezaba a incluir ya folletos y papeles de la Revolución Francesa, ¿no? Pero también es curioso que salieran este tipo de libros, como el Oráculo de los Nuevos Filósofos o el Deísmo refutado por sí mismo, que eran textos antifilosóficos, ¿no? Escritos por eclesiásticos, son franceses también, que eran como respuestas y citaban incluso parte de los autores, ¿no? El deísmo refutado por sí mismo era como un juego, cortaba pedazos de Rousseau, ponía Rousseau contra Rousseau, trataba de demostrar que eran puras falacias, lo cual en realidad era una falacia en sí mismo, porque lo que hacía era alterar el orden del libro y hacer como que pareciera ilógico, ¿no? Pero eso nos habla, digamos, de cómo era el clima también literario, anti-ilustrado, digamos, que, digamos, contra esa ilustración radical, por mejor decirlo, que imperaba en esa época, ¿no? O sea, tampoco era la Inquisición solamente, era la Inquisición, pero también todos esos autores que coadyuvaban a ello. Y por último tenemos aquí en la exhibición esto que son, creo que las joyas que tiene la biblioteca, ¿no? Este es fantástico porque es nada menos que la causa contra Servando de Mier. Servando de Mier, como saben ustedes, fue expulsado de la Nueva España por sus opiniones sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aquel famoso sermón de 1794 que le mereció un proceso eclesiástico. La Inquisición no lo procesó, primero porque la cuestión de la Virgen de Guadalupe no entraba dentro de la jurisdicción inquisitorial, porque no era una cuestión de dogma, pero también porque su tío era el inquisidor, ¿no? O sea, bueno, Juan de Mier y Villar es el inquisidor de México y protegió al sobrino.
Pero Mier se fue a España, tuvo allá que defenderse y tiempo después vivió en Portugal un tiempo expulsado, le tocó ver toda la crisis de la monarquía española y después regresó a la Nueva España junto con la expedición de Francisco Javier Mina, ¿no? Aquel guerrillero español que intentó también venir a instaurar el régimen constitucional en América. Y cuando viene a América, Mier es procesado. Y entonces la Inquisición lo procesa. Y es una causa que, como el propio Mier lo decía, era puramente política, ¿no? Ya era otra época, era una cosa en donde prácticamente la cuestión religiosa era lo de menos, lo acusaban de ser francmasón, pero prácticamente era lo menos. Mira, aquí está el retrato de Mier, ¿no? De Servando de Mier. Y estas dos últimas cuadernos, que son los que ahora quiero estudiar con mucho cuidado, son unas joyas porque contiene uno prácticamente todo un... déjenme ver cuál es cuál. Sí. No estoy muy seguro cuál es cuál, pero uno de estos es un libro que contiene todos los procesos acabados, digamos, o los procesos que estaban en curso entre 1794 y 1815, me parece, ¿no? Es como un registro que llevaba el secretario de todo lo que se había hecho. Y el otro es un libro para uso del fiscal, donde lo que le presentan son todas las causas que están pendientes, lo que está en denuncia, lo que está en un proceso de acusación, etcétera, para que el fiscal supiera si debía proceder, qué debía hacer, en fin, ¿no? Entonces es muy raro que se conserven estas cosas. Vienen desde luego del archivo de la Inquisición de México, que tuvo la gran ventaja de no haber sido destruido después de la invasión napoleónica. La mayoría de los tribunales de España sufrieron brutales saqueos, destrucción de archivos y demás, y el de México se conservó prácticamente íntegro, ¿no? El archivo de México es quizá el más completo de los archivos de tribunal inquisitorial que existen en prácticamente lo que fue la monarquía hispánica. Entonces, bueno, pues estas son esas joyas que aparecen, y no sé muy bien si eran de la propia colección de José María Lafragua, pero bueno, es una maravilla que estén aquí, ¿no? Y creo que más o menos es esto lo que tenemos. Ya no sé qué sea esto de acá. Son algunos ejemplos de textos que también tiene la colección, nomás que como eran pequeñitos yo creo que ya no los pudieron poner acá, pero son textos que tienen que ver con todo el gran debate que hubo en las Cortes de Cádiz en 1813, cuando se debatió la supresión del Tribunal de la Inquisición, ¿no? El tribunal ya había sido, o el sistema inquisitorial ya había sido suprimido por Napoleón Bonaparte, por la invasión napoleónica. Sobrevivía en América, sobrevivía en algunos lugares, pero las Cortes de Cádiz le dieron el golpe definitivo, y para eso fue necesario que una gran discusión de los diputados de América y de España, que estaban reunidos en Cádiz y que debatieron durante semanas, meses, cuál iba a ser el destino de la Inquisición, si se podía o no restablecer y reformar la Inquisición bajo el régimen constitucional, y la conclusión fue que eran completamente incompatibles. Todavía no significaba esto que hubiera tolerancia religiosa, que hubiera libertad de cultos, iba a faltar mucho tiempo para eso, pero fue por lo menos un principio de que la religión y el Estado tenían que reformular su relación, de que ya no podían estar de la manera en la que habían estado hasta ese momento, y que la religión, aunque se seguía protegiendo, no podía ser tan omnipresente, tan controladora, tan autoritaria. Y creo que eso fue muy importante, porque buena parte de las transformaciones del siglo XIX, y sobre todo en la relación Iglesia y Estado, se entienden gracias a que no había ya una institución como la Inquisición, ¿no? No digo que fuera la Inquisición, o no me refiero a una Inquisición que fuera mala porque fuese una institución particularmente cruel o torturadora, como se ha dicho, pero ciertamente había elementos muy fuertes, ¿no? La idea, por ejemplo, de la quema de hereje como el último castigo era algo terrible, y aunque no estaba ya no se llevaba a la práctica, seguía estando un poco en el aire, ¿no? Y tan estaba en el imaginario que todavía en 1830 y tantos se le ocurrió a una junta eclesiástica ejecutar a un maestro de escuela en España, ¿no? Y simular una especie de quema, ¿no? Lo ahogaron
pusieron después lo ahorcaron y luego echaron el cuerpo al agua en una cubeta como en llamas pintadas, ¿no? Entonces eso fue lento que desapareciera, pero afortunadamente creo esa idea, esa noción terminó y creo que ayudó a transformar las sociedades católicas y a la propia Iglesia católica, el propio catolicismo también en el siglo XIX y desde luego en el siglo XX. Una gran duda. Sí. ¿Cuándo desaparece el índex del Vaticano? Esa es otra cuestión. En rigor, digamos que las inquisiciones ya como sistemas de justicia y de persecución de la herejía terminan en distintos momentos, pero prácticamente entre principios del XIX. En Italia habían empezado un poco antes y las últimas y acaban en 1820 más o menos. En España todavía hubo unos intentos en la década de los 30 de mantenerla y solamente sobrevivió, digamos, ya después de la supresión definitiva, que es en España en 1834. En América ya se había suprimido. Sobrevive la Inquisición romana, pero ya es una Inquisición muy distinta. Se encarga sobre todo de vigilar la doctrina. Todavía hay unos tribunales que medio funcionan en los estados pontificios únicamente, ya no en el resto de la península. Y lo que sobreviven son esas dos congregaciones que habían sido creadas en el 16, la Congregación del Santo Oficio y la Congregación del Índice. El Santo Oficio se encargaba de cuidar la doctrina y la Congregación del Índice de hacer estas compilaciones de libros, ¿no? Entonces los dos sobreviven, llegan al siglo XX, ¿no? Pero son muy distintas, ¿no? Ya propiamente no se pueden llamar inquisiciones, aunque efectivamente se llegaban a hacer procesos contra eclesiásticos, ¿no? Todavía hubo en el siglo XX un caso del Padre Pío, aquel que ahora después canonizó Juan Pablo II y que se ha hecho mucho un sacerdote estigmatizado, ¿no? De principios del XIX, de principios del XX, perdón, pero realmente ya la Inquisición como tal había desaparecido. La Congregación del Santo Oficio, que después se transformó y que ahora se conoce como Congregación para la Doctrina de la Fe, era sobre todo eso, ¿no? Era una institución que cuida más que interpreta la doctrina, que cuida lo que determina lo que está permitido y prohibido, pero que ya no tiene esta capacidad coercitiva. La tiene en cierto modo dentro de la Iglesia, dentro de los eclesiásticos, dentro del clero, pero desde luego ya no la tiene desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX, sobre el resto de la población, ¿no?